sobre todo en pacientes que no tengan patologías como las patologías especiales de PCI, síndrome de Down, pacientes con síndrome de Turner, que en ellos sí se valora todavía por percentiles. Entonces acá les muestro un cuadrito que em, ya lo consolidé con todos los datos que he revisado. Por ejemplo, un paciente tendrá o será eutrófico si la puntuación Z del peso para la talla para menores de 2 años o índice de masa corporal para mayores de 2 años está entre el score Z-1 a +1. Entonces, si está entre -1 y +1 el peso para la talla y el índice de masa corporal, entonces tenemos a un niño eutrófico. Si tenemos un paciente que tiene la talla por debajo del Z-1, tenemos a un paciente con desnutrición crónica porque se está afectando la talla, ¿no? Entonces, y el sobrepeso, por ejemplo, en pacientes que tienen índice de masa corporal o peso para la talla entre score Z-1 y score Z-2. Y obesidad en aquellos que tengan más entre el score Z-2 al score Z-3, ¿no? Y según eso, por ejemplo, en obesidad grado 1 tenemos entre +2 y +3 y obesidad grado 2 mayor a Z-3. La diferencia entre la obesidad grado 2 y la obesidad grado 3 se va a dar por el porcentaje sobre el percentil 95. ¿No? En eso sí no hay más parámetros porque el score Z solamente nos da hasta +3. ¿No? Ya más de +3, obesidad grado 2 y grado 3, lo diferenciamos por porcentaje sobre el percentil 95. Como podemos observar acá en la pantalla, obesidad grado 2, 120% del percentil 95 y obesidad grado 3, 140% del percentil 95. Entonces, principalmente son los diagnósticos que utilizamos. Y si un paciente tiene, por ejemplo, índice de masa corporal o peso para la talla entre Z-1 y Z-2, tenemos a un paciente con desnutrición leve, entre Z-2 a Z-3, paciente con desnutrición moderada y paciente con estos índices menos a Z-3, paciente con desnutrición severa. Si se afecta la talla, es desnutrición crónica. Si no se afecta la talla, se considera una desnutrición aguda. Entonces, este cuadrito para que lo vayan observando y después vayan aplicando para el diagnóstico nutricional. Entonces, una vez que tengamos un diagnóstico nutricional de cada paciente, vamos a obtener algunos objetivos nutricionales. Si el objetivo nutricional solo será de mantenimiento, que usualmente el objetivo nutricional de mantenimiento se da en pacientes en unidad de cuidados intensivos, ¿no? Nuestro objetivo nutricional será de crecimiento normal o nuestro objetivo nutricional será de recuperación nutricional y alcance del crecimiento normal. El famoso Catch Up Grow que es conocido, ¿no? Y para esto hacemos unos cálculos para aumentar calorías para poder alcanzar poco a poco el peso para la talla. Entonces, usualmente el objetivo nutricional de mantenimiento es en pacientes en cuidados críticos
Y ya después en pacientes que están estables, sí, nuestro objetivo nutricional es el crecimiento normal en un paciente eutrófico, y si es un paciente desnutrido o sobrenutrido, como en los pacientes obesos, también es recuperación nutricional o mantener el peso, inclusive tal vez poco a poco bajar el peso en aquellos pacientes con sobrepeso u obesidad. Entonces, estos parámetros de peso y de talla, usualmente el peso se hace diario, es lo ideal, sobre todo en lactantes, y la talla, la circunferencia cefálica y los pliegues y la circunferencia del brazo medio se pueden hacer semanalmente, como menciona, inclusive quincenal. Una vez que tengamos ya la valoración nutricional de un paciente, también antes de iniciar una nutrición parenteral, tenemos que valorar el acceso venoso. El catéter periférico solamente nos permite hasta 900 miliosmoles por litro del preparado, ¿no? Y un catéter central de 900 hasta 1800 miliosmoles por litro, ¿no? Usualmente para nutrición parenteral usamos PIC, CBC o el catéter Broviac, que dura inclusive hasta el año si es bien cuidado, para una nutrición parenteral de larga permanencia. Entonces, para nosotros iniciar ya la nutrición parenteral, también debemos valorar si este acceso venoso es central, porque muchas veces no es central, como en el caso de Aitana, por ejemplo, tenía un PIC, pero era un PIC que no llegaba hasta la vena cava y no se podía considerar central. Para que se considere central en el caso de aquellos que se puedan insertar por las venas superiores, se considera central cuando la punta del CBC se encuentra en la vena cava superior, en el tercio distal o en la aurícula derecha, como muestra aquí en la figura. Entonces, aquí tenemos un catéter central que se ubica casi a la entrada ya de la aurícula derecha, ¿no? Entonces se considera un catéter venoso central. Es importante que nosotros mismos lo veamos y no nos confiemos de los médicos tratantes o de los residentes para tener en cuenta la osmolaridad de la nutrición parenteral. Acá tenemos accesos venosos, un PIC, que es un catéter central de inserción periférica en el lado izquierdo. Luego al medio tenemos el catéter tunelizado, que hace una especie de túnel a nivel subcutáneo para llegar hacia la vena central, por eso se llama tunelizado. Y acá en el lado derecho tenemos a un CBC no tunelizado, que son los CBCs que conocemos. Acá tenemos dos fotos en la cual tenemos CBC en la aurícula derecha. Tenemos acá el PIC del lado izquierdo, no llega hacia la aurícula derecha, solamente se queda a nivel de la región media clavicular, por esa zona que podemos, tengo el cursor que no llega acá, llega hasta acá, entonces no se considera central, se consideraría periférico. Acá sí el PIC está llegando hacia la aurícula derecha, entonces sí se considera central. Acá, está acá en la aurícula derecha. Acá tenemos otras fotos de catéter tunelizado de larga permanencia, donde acá en el lado izquierdo, por alguna razón, se dio una vuelta. Al parecer tenía una anomalía anatómica de la vena y no llegaba hacia la vena cava ni hacia la aurícula, ¿no? Entonces era un catéter periférico. Acá sí llega, inclusive llega hasta abajo. Se tuvo que retirar unos centímetros para que quede a nivel de la aurícula derecha. Acá sí
el catéter Broviac llega hacia la aurícula derecha. Entonces son algunas fotos de radiografías que tomamos. Entonces ya nos cercioramos que ese catéter está en la vía central o en defecto si está periférico también para tener en cuenta la osmolaridad y el peso usualmente que utilizamos es el peso corporal real en aquellos pacientes que no tengan edema, ¿no? O ascitis. En aquellos pacientes que tengan edema o ascitis, usamos el peso seco. Entonces, en tercer lugar, estaría el cálculo de los requerimientos de fluidos. Para eso, debemos hacer un adecuado balance hidroelectrolítico donde podamos visualizar los ingresos y los egresos de cada paciente. Generalmente, al inicio para el cálculo de los fluidos, usamos la fórmula de Holiday-Segar o el cálculo por el método de la regla de los 100 mililitros por kilo en los primeros 10 kilos, de entre los 11 y los 20 kilos, 50 mililitros por kilo, más 1000 mililitros, y por encima de los 20, 1500, más 20 mililitros por kilo. Entonces, usualmente a este volumen restamos el volumen que se requiere para los medicamentos y si en caso también tenga nutrición enteral, restamos el volumen de la nutrición enteral y tendríamos ya el cálculo del volumen. Usualmente la mayoría de pacientes toleran muy bien la administración de líquidos. Difícilmente tienen sobrehidratación o sobrecarga de volumen porque tienen un adecuado funcionamiento renal y no tienen problemas cardíacos. Usualmente la mayoría tolera entre un 30 y 50% por encima de las necesidades del mantenimiento. Muchas veces cuando rotan van a observar que los pacientes con nutrición parenteral muchas veces tienen o en el balance total tienen 2000, 3000 mililitros por metro cuadrado. Y afortunadamente la mayoría de pacientes toleran muy bien. Acá, entonces, una vez que ya hemos calculado el volumen, vamos a calcular las calorías que necesita cada paciente. Eso sí es importante para poder dar una adecuada caloría según el estado de cada paciente. Por ejemplo, para determinar las necesidades energéticas basales, usamos la fórmula de Schofield, ¿no? La fórmula de Schofield tiene por peso y también por peso y por talla. Nosotros preferimos el peso y la talla, por eso en lo posible tratamos de tallar también a los pacientes, pero si fuera muy dificultoso, entonces solo usamos la fórmula de Schofield por peso. Esta fórmula ya está en el aplicativo que les mencioné, entonces solamente ponemos los parámetros y nos saca directamente el gasto energético basal. El gasto energético total se saca por la multiplicación del gasto energético basal por el factor de actividad, por el factor de estrés y en los pacientes que ya estén estables y queramos una recuperación nutricional, porque en los pacientes nutridos crónicos, entonces les damos un factor de ajuste ponderal para poco a poco llegar al peso adecuado para la talla. Y por lo contrario, también en pacientes con sobrepeso u obesidad, vamos también ajustando el peso para al menos iniciar lentamente la bajada de peso en aquellos pacientes obesos y con sobrepeso. Usualmente las calorías
de cada macronutriente tiene una relación. Y es importante saber que los carbohidratos deben ser entre 40 y 60% de calorías para una adecuada distribución. Las proteínas entre 10 y 20%, aproximadamente ya más del 18% podemos hablar de dieta hiperproteica, y los lípidos entre 20 y 50%. Por ejemplo, aquellos pacientes que necesitan más lípidos son los neumópatas, los pacientes, por ejemplo, con fibrosis quística, los pacientes con displasia broncopulmonar, también los cardiópatas necesitan mayor porcentaje de lípidos en la distribución calórica, ¿no? Los demás requerimientos sobre proteínas y lípidos vamos a ver más adelante. Generalmente los requerimientos de la nutrición parenteral van a ser diferentes a la de requerimiento por nutrición enteral, ¿no? Generalmente la nutrición en nutrición parenteral es menos que por la nutrición enteral, ya que van directamente hacia la vía sanguínea. Como les mencionaba, la evaluación de las necesidades energéticas totales es un desafío generalmente, sobre todo en pacientes que tienen múltiples patologías, como por ejemplo los pacientes que están en cuidados intensivos. Por eso, usualmente el gasto energético total lo sacamos multiplicando el gasto energético basal por el factor de actividad y por el factor de estrés metabólico, ¿no? En el caso de los pacientes que estén en UCI y necesiten más que nada calorías de mantenimiento. Ya el factor de ajuste ponderal será en pacientes que cuando ya estén estables y ya se necesite ya aumentar o tener un crecimiento normal o inclusive aumentar o bajar de peso. Long en 1979 publicó un estudio donde evaluaba a pacientes con calorimetría indirecta y él hizo una fórmula según estos datos obtenidos para los factores de actividad y estrés metabólico de los pacientes y en diferentes condiciones de estrés metabólico, ¿no? Ahí hay un artículo, si desean revisar me avisan, de la Journal de Nutrición Enteral y Parenteral de Estados Unidos de 1979. Hace años estos estudios siempre se han hecho, estos cálculos que tenemos, que conocemos ahora son de años atrás, no son actuales. Entonces Long tiene esta fórmula, por eso tendemos a utilizar usualmente esta fórmula. Por ejemplo, el grado de actividad va a depender si un paciente está encamado o no está encamado. En el caso de que esté encamado, usualmente en pacientes, esto falta especificar mejor, en pacientes que estén en UCI, el factor de actividad es 1, si es que está en ventilación mecánica, 1.1, si es que está en decúbito pero no tiene mucho movimiento, y 1.2 es un paciente ya que está en cama pero está sentado o puede movilizar, o semisentado y puede movilizar los miembros, ¿no? Entonces se considera grado de actividad según la actividad de cada paciente. Y los pacientes que no estén encamados, que están caminando, 1.3, ¿no? Sobre todo acá les hago el hincapié para pacientes que estén hospitalizados, porque para pacientes que estén en domicilio, los grados de actividad son diferentes. Incluso hay un cuadro por edades que se han dado por la OMS en el 2004. Pero usualmente acá en el hospital usamos estas actividades, estos grados de actividad. Y también el factor de estrés va a depender de la situación clínica de cada paciente. Por ejemplo,
en intervenciones quirúrgicas usamos el factor de corrección o factor de estrés, inclusive va desde usualmente nosotros utilizamos desde 1.2 hasta 1.5 para las intervenciones quirúrgicas y va a depender de qué tipo de intervención quirúrgica. Tal vez si es una intervención quirúrgica pequeña o menor, podría ser 1.1, ¿no? Pero usualmente, como vemos acá, pacientes con cirugías abdominales, usamos entre 1.2 a 1.5, dependiendo de la complejidad de la intervención quirúrgica, y esto sí es un poco subjetivo, encontrar cuál es el factor de corrección. También en aquellos cuadros infecciosos, también tenemos que necesitar más energía. Los pacientes, por ejemplo, con sepsis leves, utilizamos 1.2 y si tienen sepsis severas, hasta inclusive 1.7, podríamos utilizar el factor de estrés, ¿no? También pacientes con pancreatitis aguda grave. Usualmente las pancreatitis también nos demandan de mucha energía. Usualmente eh, utilizamos el factor de estrés de 1.5, pero puede ir inclusive hasta 1.8, dependiendo de la gravedad de la pancreatitis. Los gran quemados también necesitan altas tasas de calorías, por lo cual el factor de corrección va desde 1.5 inclusive hasta 2.5 según otras revisiones, pero eso me falta especificar un poquito más. También pacientes oncológicos usualmente tienen un factor de corrección de 2 y pacientes que tienen fiebre también se añade 1.13 por cada grado que exceda a los 37 grados centígrados. Entonces también la fiebre aumenta las demandas energéticas. Y sí es importante el cálculo de las necesidades energéticas y tengan en cuenta esta fórmula de Long, ¿no? El gasto energético total es igual al gasto energético basal por el factor de actividad, por el factor de estrés metabólico. Y ya en pacientes que queramos ajustar las calorías para que ganen o pierdan peso, ya usamos también el factor de ajuste ponderal, ¿no? Que es igual al peso ideal sobre la talla, el peso actual, ¿no? Y el peso ideal usualmente es el peso para la talla actual. Entonces, las necesidades energéticas, como les mencionaba, aumentan o inclusive muchas veces disminuyen según el estado del paciente. Por ejemplo, los PCIs inclusive necesitan menos energías de acuerdo al grado de PCI, que lo vamos a ver el día sábado. Van a ver que el factor de estrés de un PCI que no tiene mucha movilización es inclusive, no es 1.2 ni 1.3, sino es 0.8, 0.9, es el factor en pacientes con PCI, porque en ellos las energías bajan, tienen menos energía. Acá también hay otras fórmulas de cálculo, otras formas de cálculo, por ejemplo, la Sociedad Estadounidense de Nutrición Enteral y Parenteral también tiene unos parámetros para el cálculo de calorías por edades. Pero acá en el hospital preferimos sacar por gasto energético basal y la multiplicación por factor de actividad y factores de estrés, ya que cada paciente es diferente. También es importante saber los requerimientos de proteínas y de lípidos. Por ejemplo, en pacientes menores de 1 año, siempre iniciamos, al inicio, solemos iniciar con 2 gramos por kilo de proteína y vamos incrementando diario 1 gramo por kilo
máximo hasta 3 gramos de proteína en pacientes menores de 1 año y en mayores de 1 año hasta 10 años iniciamos con proteínas de uno usualmente y vamos incrementando hasta un máximo de 3 gramos por kilo al día de proteínas. Y en mayores de 10 años, lo que recomiendan también es iniciar con 1 gramo por kilo y un máximo hasta 2, ¿no? Muchas veces no tenemos en cuenta este parámetro, pero hay que tener en cuenta para el requerimiento de las proteínas. Al igual, los lípidos en todos los grupos etarios, casi en todos los grupos etarios hasta los 10 años, utilizamos al inicio 1 gramo por kilo al día y vamos incrementando diario 1 hasta un máximo de 3 hasta los 10 años y hasta un máximo de 2 en mayores de 10 años. Entonces, ahora ya sabemos la cantidad de proteínas por kilo, también sabemos la cantidad de gramos de grasa. Y después de esto ya se procede al cálculo en mililitros. Por ejemplo, las grasas o los lípidos vienen ya en preparaciones intravenosas, ¿no? Por ejemplo, acá en Perú tenemos, y en el hospital tenemos SMOF Lipid, que viene en una concentración del 20% y está compuesta por soya, triglicéridos de cadena media, aceite de oliva y aceite de pescado. Es una combinación de estos 4 tipos de lípidos y una vez que tengamos la cantidad de, de gramos de grasa o de calorías de grasa, vamos a convertir a mililitros, ¿no? Como vamos a ver más adelante en un ejemplo. Por ejemplo, esto se hace en lugares donde no hay nutrición parenteral y podemos mandar a comprar a los familiares, a las farmacias, estos componentes por separado, ya sea lípidos, ya sea aminoácidos, vitaminas, trazas, y se puede infundir también al paciente, y eso es lo que hacen muchas veces en hospitales de provincia donde no hay unidades de nutrición parenteral, ¿no? También los gramos de dextrosa se van a calcular. Usualmente ustedes saben que 1 gramo de dextrosa o de glucosa tiene 3.4 kilocalorías, ¿no? Y el B y G también saben sacar, ¿no? De los gramos de glucosa que obtenemos, multiplicamos por 1000, lo dividimos entre el peso y lo dividimos entre 1440 para tener miligramos kilo minuto de glucosa, ¿no? Esto en el caso de que ya para indicar o tener en cuenta qué VIG estamos usando en cada paciente. Y recordemos que si usamos un VIG menos de 2 miligramos por kilo minuto, la grasa corporal se va a empezar a movilizar y vamos a producir cetosis, ¿no? Usualmente mínimo usamos 2 miligramos kilo minuto de VIG, sobre todo en aquellos pacientes que solo usan nutrición parenteral. Pero si no utilizan nutrición enteral también, bueno, puede ser menos según las calorías que necesitemos. Entonces también recordemos que el cerebro de los lactantes es aproximadamente en proporción a su cuerpo un 12% y en adultos es un 2%. Y como también sabemos que la glucosa es el principal combustible del cerebro, entonces los lactantes van a necesitar mayor VIG para un adecuado funcionamiento cerebral. Los adultos usualmente mínimo necesitan 2 miligramos kilo minuto. Y los niños eutróficos que generalmente pueden tolerar hasta 14 miligramos kilo minuto de VIG, ¿no?
También tener en cuenta que un exceso de B y G podría producir hiperglicemia, hiperosmolaridad, diuresis osmótica, esteatosis hepática. Entonces siempre tener en cuenta esto e ir regulando, ¿no? Sobre todo generalmente nosotros regulamos el B y G según las calorías que necesitamos para cada paciente, ¿no? Entonces acá tenemos para el cálculo también de los gramos de dextrosa y el BIG, como les estaba mencionando, y tener en cuenta que la vía periférica soporta dextrosa hasta el 12.5% y en la vía central soporta una dextrosa hasta el 25%. Usualmente aquí en el Perú usamos dextrosa monohidrato para las nutriciones parenterales y tenemos desde el 5 hasta inclusive hasta el 70%. Acá en el hospital tenemos dextrosa monohidrato del 50%. ¿No? Es muy concentrado para tampoco no tener tanto volumen en las nutriciones parenterales. También los electrolitos son importantes para cada grupo etario. Por ejemplo, en pretérminos de 2 a 5 miliequivalentes por kilo, ¿no? Y en adolescentes de 1 a 2 miliequivalentes por kilo. Al igual que los otros elementos traza, calcio, fósforo, magnesio, también según el grupo etario. También las vitaminas. Acá en el Perú acá en el hospital usamos Rivial pediátrico, ¿no? Para las vitaminas en los pacientes. Ya en pacientes mayores de 1 año podemos indicar 5 mililitros de vitamina A y en menores usualmente usamos en relación a la vitamina A el cálculo. En menores de 1 año usamos entre 200 y 300 unidades por kilo al día de vitamina A y en prematuros entre 700 y 1500 unidades por kilo de vitamina A y cada ampollita de Rivial pediátrico trae 2300 unidades de vitamina A y hacemos según eso el cálculo. Entonces, al final de toda esta solución se saca la osmolaridad y el cálculo de la osmolaridad se da por esta fórmula: gramos de aminoácido por litro por 10, más gramos de dextrosa por 5, más miliequivalentes de sodio, potasio, calcio por litro por 2, ¿no? Bueno, y tener en cuenta que la solución en vía periférica debe ser menos de 900 y en vía central menos de 1800 miliosmoles por litro. Y al final se saca el rango de infusión con el total de volumen que se va a infundir por hora, ¿no? Como sacamos. Acá ya les voy a mencionar un ejemplo cómo se saca. Entonces, usualmente sacar y poner en el sistema es muy fácil y sobre todo demanda poco tiempo, ¿no? Pero en la mayoría de países también usan la nutrición parenteral manual, ¿no? A pesar que son países desarrollados, siguen usando la nutrición parenteral manual. Por ejemplo, esto es de Estados Unidos, de un hospital, cómo sacan el cálculo manual de un paciente de 3 años que requiere nutrición parenteral por obstrucción intestinal. Ha sido operado hace 2 días y anticipan la duración de nada por vía oral, más de 7 días, tiene un PIC derecho y tiene exámenes de laboratorio basales y están normales. El peso actual es de 14 kilos y bueno, tiene un objetivo de ganancia de peso apropiada para la edad, ¿no? De 5 a 10 gramos al día, porque es un paciente eutrófico, ¿no? 3 años y 14 kilos se podría considerar eutrófico a simple vista. Entonces, lo que se hace es el cálculo de necesidad de los fluidos por la fórmula de Holiday. Entonces,
obtenemos que para 14 kilos necesitaríamos 1.200 mililitros al día en 24 horas. Y bueno, acá sí sacaron las calorías eh, por, por kilo, ¿no? Según el cuadro que les mencioné, para 3 años, 85 kilocalorías por kilo 1.190 kilocalorías al día. Las proteínas, como es un niño posoperado, necesita proteínas altas, entonces sacaron a 3 gramos por kilo, que tenemos 14 por 3, 42 gramos de proteína al día. Y también sacamos las calorías. Cada gramo de proteína tiene 4 kilocalorías, multiplicando sale 168 kilocalorías. En el caso de los lípidos, bueno, acá quedaron en 2.5 gramos por kilo al día, por 14, 35 gramos de grasa al día, es de grasa al día. La nutrición parenteral SMOF Lipid tiene, por cada gramo tiene 10 kilocalorías, ¿no? Entonces, 35 gramos por 10, 350 kilocalorías en lípidos. Y el resto de las calorías se resta, de las calorías totales, se resta las calorías de las proteínas y de los lípidos para obtener las calorías de los carbohidratos. Y dividiendo entre 3.4 kilocalorías, obtenemos 198 gramos de dextrosa. El cálculo de BIG, ¿cómo se hace? Se hace la dextrosa en gramos, que se convierte a miligramos por 1.000 y se divide entre el peso y se divide entre 1.440 para obtener 9.8 miligramos por kilo minuto de BIG. Entonces, la solución final de la nutrición parenteral tendrá 42 gramos de proteínas, que representa el 14% del total de calorías, 35 gramos de lípidos, que representa el 29% del total de calorías, y 198 gramos de dextrosa monohidrato, que representaría el 56% de calorías totales. Y si observamos, esta relación es adecuada, ¿no?, para la edad. Entonces, ¿cómo calculamos el volumen total de la nutrición parenteral y el porcentaje, ¿no? Así como nosotros calculamos también el porcentaje de la fórmula para nosotros dar ya formulado a los nutricionistas y ellos indiquen la preparación, también en la nutrición parenteral también se saca por porcentaje. Por ejemplo, en el caso de los aminoácidos, tenemos que una solución de aminoácidos al 10% trae 10 gramos en 100 mililitros, ¿no? Bueno, eso es lo que les estoy mencionando es para sacar el volumen de la cantidad de aminoácidos que va a consumirse en mililitros, ¿no? En este caso, si 10 gramos traen 100 mililitros, 42 gramos de proteína, ¿en cuántos mililitros tendrá? Entonces, el paciente utilizará 420 mililitros de aminoácidos al 10%, ¿no? Para tener en cuenta qué cantidad va a necesitarse. Usualmente viene de 500, la botellita viene de 500 mililitros. Entonces, al igual también se saca para el volumen de la dextrosa, ¿no? Por ejemplo, tenemos que la dextrosa viene al 5%, si 50% vienen 100 mililitros, 198 gramos que necesitamos, ¿en cuántos mililitros vendrá? Entonces vendrá en 396 mililitros. También para la emulsión lipídica tenemos que 20 gramos vienen 100 mililitros, 35 gramos que necesitamos, ¿en cuántos mililitros tendrá? En 175 mililitros. Entonces, esto es la cantidad que vamos a usar en mililitros de estos productos, ¿no? Las concentraciones es a lo que me refería para que ustedes prescriban, por ejemplo, se prescriben concentraciones, ¿no? A menos que ustedes mismos lo preparen y lo vayan a administrar, ¿no? Pero usualmente como médicos nosotros hacemos una indicación
y indicamos en concentraciones, así como indicamos las fórmulas enterales. Entonces, para sacar la concentración de los aminoácidos, nosotros sabemos que en 1200 mililitros, que 1200 mililitros es la cantidad de volumen que necesitamos en fluidos, como ya sacamos por la fórmula de Holiday, pero en relación a los aminoácidos, si 42 gramos tenemos en 1200 mililitros, en 100 mililitros, ¿cuántos gramos tendremos? Entonces, sacando el cálculo sale 3.5%, ¿no? Usualmente para nosotros poner un porcentaje generalmente es en relación a 100 mililitros, por eso sacamos en relación a 100 mililitros. Igual en la dextrosa, si 198 gramos tendríamos en 1200 mililitros, en 100 mililitros, ¿cuánto tendremos? Sale 16.5%. Y también lo mismo para los lípidos. Entonces, acá para la fórmula final tendríamos vamos a utilizar 420 mililitros de solución de aminoácidos al 10%, 396 mililitros de dextrosa al 50% y 175 mililitros de emulsión lipídica al 20%. En total tenemos 991 mililitros. Y, como no es, y también como los electrolitos adicionan mililitros, por ejemplo, en un total de todo el sodio, el potasio, el calcio, 30 mililitros aproximadamente, de las vitaminas 5 mililitros y de los elementos traza otros 5 mililitros, sumando todo y el resto para completar a los 1200 mililitros que habíamos sacado como cálculo de requerimiento hídrico para completar se usa el agua destilada, ¿no? Entonces, usualmente los requerimientos de fluidos que necesitaría, en este caso Matías, se calcularían de esta manera. Y de esta manera se puede usar también en otros hospitales donde no tienen nutrición parenteral y puedan sacar de esta manera el cálculo para que puedan administrar nutrición parenteral hasta que de repente sea transitorio o si es muy prolongado ya puedan ser transferidos a otros hospitales. Entonces acá tenemos una foto de todos los fluidos que se usa en nutrición parenteral, los macronutrientes y los micronutrientes, las vitaminas que usualmente usan en nutrición parenteral, ¿no? Y muchas veces pues también se puede usar así en forma aislada cuando no hay unidades de nutrición parenteral y eso hacen en provincias, en muchos hospitales de provincias, ¿no? Gracias por la atención. Si tuvieran alguna consulta o en todo caso ya durante las visitas médicas nos pueden hacer las consultas de diferentes casos que ustedes puedan observar. Yo no le escuché muy bien por qué teníamos que usar la desviación Z, la puntuación Z, en comparación con los percentiles. Era un poquito tarde y creo que estaba hablando justo de eso. Ah, ya. Sí, lo que usualmente se estila actualmente es el uso de los percentiles en el diagnóstico, ¿no? A nivel mundial inclusive, pero también sobre todo porque sacar por percentiles Z es insuficiente, sobre todo en los extremos de las desviaciones. Por ejemplo, si usted va y observa las tablas de percentiles y las tablas de score Z, entonces, si un paciente está, por ejemplo, en un percentil 1, 3, entonces, y lo comparamos a una tabla de percentil Z, más o menos cae por donde está entre Z score -1 y +1.
o sea, no abarca todo todo el amplio rango de diferentes pesos, ¿no? Y tallas o pesos tallas para diversas edades. Sobre todo por eso, según lo que había leído, porque muchas veces es muy insuficiente en los extremos de las valoraciones, ¿no? Cuando ya llegan ya a percentiles muy altos o percentiles muy bajitos, queda muy corto en las clasificaciones. Entonces, por ejemplo, un percentil 3 que usualmente a nosotros nos enseñaban, menos de percentil 3 ya es desnutrido severo, pero si va a observar usted en la tabla, observe porque si no, no nos damos cuenta, observe una tabla de percentil 3, no por percentil de la OMS, y también observe una tabla por Z-score de la OMS, va a ver que ese percentil 3 cae justo entre menos Z menos 2 y Z menos 3, o sea, ahí por ahí cae, ¿no? Entonces todavía tan, no es tan claro si decir si tiene desnutrición severa, porque actualmente se define desnutrición severa como score Z menos de menos 3. Entonces, no es tan claro estas definiciones o estas valoraciones en los extremos. Al igual se da en los obesos, ¿no? En los obesos también hay, llega un límite donde ya no valora muy bien a determinados pacientes si están en obesidad o sobrepeso, o sobre todo en obesidad o obesidad intensa, porque hay grados de obesidad también. Entonces, sobre todo por eso, pero, pero también para tener una homogeneidad y si se hacen estudios, ya la mayoría tiende actualmente a valorar por puntuación Z. ¿Tendrán alguna otra consultita? Doctorita, solo para ah, agregar, justo como comentó y bastante dinámico lo que fue el ejercicio. Por ejemplo, en mi hospital, por la pandemia, tuvimos que formular las NPT de forma manual. Ah, ya, claro. Sí, pues a veces acá, por ejemplo, acá nunca hemos Ya no hecho de forma podíamos manual. utilizar en realidad las formulaciones del Excel, y justo esos ejercicios son bastante representativos. Entonces, nosotros así calculando el gluconato, el magnesio, las vitaminas, Sí, está los bonito, porque macronutrientes que ya vienen también. Entonces sí es bastante aplicable y poder de repente decir que porque no tenemos la formulación, quizás ya no la iniciamos, pero en casos extremos con pacientes que sí o sí necesitan la nutrición parenteral y no tenemos cómo formular, podría ser una alternativa, de hecho que tiene muchos riesgos, como es el caso de las infecciones al momento de la manipulación, pero se podría formular, sobre todo en algunos hospitales, como mencionaba, que no se hace, ¿no? O que no tienen una tabla, sí, bueno, sí, usualmente un Excel, como para ya poderlo tenemos la formular. unidad, Pero y sí como se tenemos podría la hacer y unidad, sí es bueno practicarlo. sí, sería bueno una práctica, tal vez podemos hacer la práctica la otra semana, como a veces no hay tantos pacientitos, ahí podemos practicar uno y comparamos con la hoja de cálculo como para ejercitarnos, porque sobre todo me gusta Claro, que sepan los doctores que vienen a veces de provincia donde no hay hospital parenteral y que sepan que sí se podría hacer para algunos niñitos, ¿no? Pero siempre con precaución, ¿no? Entonces, sí es importante también saber cómo se hace manualmente, ¿no? La nutrición parenteral. sí, sería Mm, así ya. bastante
dinámica así haciendo un ejercicio y comparándolo como mencionas con la tarjeta, porque hasta que no nos pasó, al menos a nosotros, no lo vimos con tanto esmero, ¿no? Para poder continuar con pacientes que sí o sí están 100% con NST y no podíamos dejar de estar Sí. en eso. Ujú. Bueno, entonces ya, si tienen alguna consulta o alguna observación, igual me pueden decir ya en las visitas. Eh, terminaríamos la actividad y ya el día sábado continuaríamos con la actividad sobre manejo nutricional en los pacientes con PCI. Sobre todo valoración, ¿no? Y si se puede, un poco de manejo nutricional en los pacientes con parálisis cerebral infantil. Bueno, ya, entonces ya nos vemos. Gracias por la atención. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora, por la presentación. Gracias, doctora.